La tensión se apodera del diamante. Prepárense para el análisis más profundo. Esto es Duelo de Estrellas. Bienvenidos al primer episodio de esta temporada de béisbol del Duelo de Estrellas. Es un gusto poder saludarles en nombre de todo el equipazo técnico y de producción que hace posible que este podcast esté llegando a todos ustedes a través de todas las plataformas digitales. Quien les saluda, Darwin J. Trejo, por supuesto listos y prestos. Comienzan los debates también en este Duelo de Estrellas, la primera liga de debates en los medios de comunicación en el mundo. Y por supuesto estamos listos y prestos y que no se diga más para presentar a los primeros debatientes, pues son de la Conferencia Nacional, mi hermano Carlos Colón y mi hermano Juan Miguel Márquez. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están, muchachos? Sean bienvenidos todos a este podcast. Muchas gracias, Darwin y a Kelvin, por la invitación a lo que ha sido algo innovador, algo nuevo para este tipo de formatos, para este tipo de cosas, y que se lleva el deporte. Es bastante agradable. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, muchachos, muchas gracias por tomarme en consideración. La competencia va a estar increíble, la verdad. Ya me empezaron a decir los nombres, esto va a estar genial. Sí. Y la verdad es que no puedo esperar para que ya estemos comenzando y estemos debatiendo. De una vez vamos a explicar cómo es el formato. Lo dijimos en nuestro episodio piloto, pero hay que recapitularlo. Son dos conferencias, la americana y la nacional, así como en las grandes ligas, pero no le dijimos liga, sino que la llamamos conferencia. En esta primera oportunidad ellos van a tener el debate y serán ustedes, quienes están en las plataformas digitales, quienes decidan quién va a ganar el debate entre ellos dos. ¿Pero qué van a debatir? Vamos a comenzar, por supuesto, por las posiciones del béisbol. Muchachos, ¿cuál es la posición número 1 del béisbol? El picheo. Entonces vamos a comenzar, por supuesto, con el picheo. En la temporada 2025 vimos como dos lanzadores, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, se impusieron sobre los demás. Uno repitió y fue Tarik Skubal, y el otro fue Paul Skeens de los Pittsburgh Pirates, siendo también novato del año. Y eso es el tema de esta oportunidad. Vamos a decidir en este momento ¿qué lanzador va a defender cada uno de ustedes? Ellos no lo saben aún. Los dos se lo estudiaron, los dos vienen con argumentos, pero van a tener que tomar un bando. Así que vamos a poncharlo en la pantalla del sorteo, porque de una vez vamos a ver quiénes serán los que van a debatir y con quién se quedan. Ahí están las dos ruletas. Los nombres, los pitchers, los panelistas. Y este primer sorteo dice que... ¡Tatán! Ahí está, ponchado en la pantalla. A Carlos le toca a Paul Skeens. Y mire, conociendo a Carlos, no creo que esté muy molesto por eso. No, la verdad es que no. De hecho, de mis lanzadores favoritos en las grandes ligas, así que ningún tipo de problema. Así que ya por opción de descarte sabemos que Juan Miguel le toca a debatir y defender en esta oportunidad al lanzador de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal. Muchachos, ¿están listos? Sí, claro, por supuesto. Entonces, que no se diga más, vamos a poner el cronómetro que diga cómo va a comenzar esto. El primer debate tienen 1 minuto 30 para defender la posición de cada uno de sus lanzadores. Y luego habrá el tiempo de réplica, que también será de 1 minuto 30. Este tiempo lo vamos a ir llevando y, por supuesto, llegando al punto exacto. Ahora bien, cuando el reloj marque 1 minuto 30, ustedes podrán estar en el mejor punto de su debate. Y no me tomen a mí como villano, simplemente Kelvin fue el de la idea. Está bien, muy bien. Kelvin me dijo que tengo que cortarlos de una. Okay, perfecto. Bien. Ustedes estarán diciendo la efectividad, yo te digo cállate. Listo. Y listo, y se acabó, ¿no? Aceptamos el reto con reglas incluidas. Entonces, y ahí vendrá el tiempo de respuesta del otro, ¿vale? Ok, perfecto. Listo. La primera pregunta, ¿y quién va a comenzar? ¿Quién va a comenzar? Eso lo va a decir la ruleta. ¿Quién va a ser el home club y quién va a ser el visitante? Me parece sólido. Entonces, ponchamos la ruleta, ponemos que ruede. Ahí está ponchada en pantalla para que todos lo vean. Y quien le toque comenzar, bueno, esta ruleta está enamorada de ti, Carlos. Comienzo yo. Comienza Ok. Carlitos Colón. Carlitos Colón. Bien. Tenemos sayón de la Liga Americana y tenemos sayón de la Liga Nacional. Sí, claro. Eso está claro y notorio. Pero no hay un sayón único en grandes ligas y de eso es desde hace mucho tiempo. Paul Skeens merece ser el sayón unitario de las grandes ligas en la temporada 2025, Carlos. Si hablamos de la temporada 2025, creo yo que estaríamos hablando entonces de posiblemente una grandeza hecha persona con Paul Skeens. Si bien Tarik Skubal fue uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas, por algo se llevó la distinción del premio Sayón, creo yo que estaba, por supuesto, un poquito más cómodo que Paul Skeens, que tuvo que enfrentar, por ejemplo, a un Christopher Sánchez, y que en la Liga Nacional consigue lanzadores como Zach Wheeler, consigue lanzadores como Yoshinobu Yamamoto. No se ve tanto lanzador de tanta calidad en la Liga Americana. Por otra parte, lanzan un equipo como los Pittsburgh Pirates, que poco tiene que dar de qué hablar a nivel ofensivo, por lo menos así fue en la temporada 2025, mientras que en el caso de Tarik Skubal estuvo un poco más ayudado por el conjunto de los Tigres de Detroit. Ya ahí se ve el reflejo en cuanto a victorias y derrotas, que yo siempre he dicho, es una
es un número poco agradable, pero cuando tú ves, por ejemplo, que Paul Skeens, cuando tiene apenas 3 carreras de apoyo de parte de su ofensiva, estamos hablando de un lanzador muchísimo más efectivo que Tarek Skubal, que quizás necesita un poco más de run support para poder entonces sacar victorias hacia adelante. Además, por supuesto, la gente va a decir que el WAR indica otra cosa, pero recordemos que el WAR sobre todo es una estadística acumulativa, es decir, mientras más lances, más oportunidades vas a tener de sumar puntos en esta estadística. Si bien Tarek Skubal superó por 0.6 puntos en el WAR a Paul Skeens lanzó 8 episodios menos, que pueden ser tranquilamente 2 o 3 o par de salidas más, 3 salidas más. Entonces ahí tenemos que considerar que Paul Skeens logró mucho más en mucho menos. Allí entonces tenemos un punto favorable para Paul Skeens. También tenemos que hablar de lo que es la efectividad y el whip. Muy similares, hablando de estadios que favorecen un poco más al lanzador de la Liga Nacional. Eso del lanzador de la Liga Nacional fue el bonus track. Sí. Ese fue el bonus track. A ver, Juan, repícale. ¿Cómo no? ¿Que cuándo se pone buena la cosa? Fíjense, está, en mi opinión, bastante sencillo por varios aspectos. Wow. No, te lo digo por qué. Te lo digo por qué. Porque el tamaño de la muestra que tiene Paul Skeens realmente es muy pequeño. Apenas 55 juegos acumulados en 2 temporadas. Esos números eventualmente deberían empezar, o al menos es lo que dice la lógica de las carreras, empezar a equipararse. Sobre todo ahorita vemos una efectividad de por vida, que son solo 2 temporadas para Skeens de 1.97. Y la vemos sorprendente, pero eventualmente ese número tendrá una tendencia a subir. Skubal debutó en 2020, a pesar de que se encuentra en la Liga Americana y hay un factor a favor del pitcher Paul Skeens, que en la Liga Nacional enfrenta rivales de repente de mayor peso. Lo cierto es que Skubal en una mayor cantidad de tiempo ha logrado números bastante similares. Me gusta el control de Tarek Skubal. Mayor cantidad de ponches, menor cantidad de boletos. Skeens es más explosividad. Tiene una recta de velocidad punta de 102 millas por hora. El promedio se puede mover entre 99 y 100 millas. Es un brazo joven, todavía puede sostener esa clase de velocidades. No ha sufrido ninguna lesión grave, pero eventualmente las carreras dan muchas vueltas. De hecho, Skubal ya pasó por una lesión y aún así logró recuperarse, lograr tener una carrera como la que está teniendo ahora con números impresionantes. Pero a mí no me extrañaría en lo más mínimo que el señor Tarek Skubal pudiera irse a la Liga Nacional eventualmente cuando se le acabe el contrato con el equipo de los Tigres de Detroit. No, pero mira, se mojó. Lo manda a la Nacional, entonces comienzan a ver en la misma liga. ¿Puedo Claro, dar dale. respuesta? Claro, por supuesto. Bueno, mira, sacó el teléfono. Claro. Sacó el teléfono. Vienen los datos. Vamos a ayudarnos un poquito con los números, que los números siempre es importante hablarlos. Primero, hablábamos de Cy Young. Cy Young, recordemos, se entrega de manera anual, pero los números de por vida también importan. Sí, lo que mencionó Juan realmente es algo interesante, pero sí, los números indican que Paul Skeens la muestra es mucho más corta, pero en una muestra de casi el triple de lo que ha hecho Tarek Skubal, Paul Skeens ha logrado mucho más. Es decir, Paul Skeens tiene un WAR de por vida de 13.5 en 55 aperturas con 320 innings, mientras que Tarek Skubal tiene 137 juegos, 766.2 innings y apenas llega a un WAR de 17.9, que realmente es lo que ha acumulado prácticamente en las últimas 2 campañas, donde suma incluso más de 10 puntos de WAR. Así que si bien Paul Skeens tiene 2 temporadas nada más, si tú reduces la muestra de Tarek Skubal a una muestra similar a la de Paul Skeens, no hay ningún tipo de punto de comparación. Bueno, que estamos hablando de Paul Skeens, una efectividad por debajo de 2 y la de Skubal está por encima de 3 puntos en el global. Hay que recordar que algo como lo que ha hecho Paul Skeens no se ve desde Dwight Gooden. Y de Dwight Gooden con los Mets de Nueva York fue un fenómeno. Tal cual. Tienes que repicar más, Juan. Bueno. Repícale. Ojo, los argumentos geniales. Ahora, yo también quiero ir otra vez Aquí se acabó la amistad. al tema del béisbol otra vez. No hay amistad acá. Fíjate, yo sé que estamos hablando de jugadores. Ok. Estamos hablando de jugadores a nivel individual, pero creo que el entorno también importa. Y fíjate que un Paul Skeens está de alguna manera comprometido con la organización de los Piratas de Pittsburgh hasta el año 2029. Sucede que puedes tener un as, puedes tener un pitcher espectacular en una organización que no es ganadora. Entonces, al final del día, es verdad, puedes dejar números fantásticos porque los va a dejar y los va a seguir dejando. Es un pitcher fantástico, es muy joven, a menos de que ocurra una catástrofe. La realidad es que ese equipo no lo va a llevar a postemporada. Y eso es un argumento que a mí me parece importante porque el pelotero quiere ganar. No solo títulos individuales, el pelotero quiere ser ganador de títulos. Eventualmente, Detroit se acordó que era un equipo de postemporada en 2024. Lograron remontar de manera espectacular en esa fase final de esa temporada. Se metieron en postemporada en 2025. De alguna manera demostraron que podían hacerlo de manera recurrente. Ojo, igual, en 2026 se convierte en agente libre. Si Detroit decide mantenerlo, tendrá que ofrecerle algo muy interesante y veamos un rendimiento positivo. El rendimiento positivo
deportivo. Por cierto, muchachos, antes de hacer este primer corte en este podcast, Duelo de Estrellas, la primera liga de debate del mundo deportivo. Muchachos, felicitaciones. Gracias. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Ah? Felicitaciones. Porque somos campeones del mundo. Mira, estamos en el primer episodio. El más grande orgullo que se puede tener realmente. Hay que felicitarnos porque por venezolanos somos campeones del mundo. Claro, por supuesto. Entonces, ya que somos campeones del mundo, pues Venezuela lo consiguió en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Vamos a recordar un poco lo que fue la actuación venezolana y ahorita seguimos con esto. Skubal, Skins. Ahora Skubal en la Liga Nacional, ya lanzó Juan. Vamos a ver qué va a pasar allí. Oye el repique de la Costa Brava, la garra de un pueblo que no se rinde ni se acaba. Contra todo pronóstico llegó la hazaña, el duelo de estrellas donde Venezuela gana. Muy bien, muchachos. Me acaba de decir que el niño es problemático. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo lo conozco. Los tres hemos trabajado con él Sí. en otro ámbito que no sea este. Y el tipo es problemático, él le gusta el conflicto. Entonces, él dice que esta es la sección que se llama contrapunteo. Bien, el contrapunteo, ¿de qué va esto? Son 30 segundos, cada uno dando argumentos de uno y el otro. Estamos hablando de los números de por vida. Veamos quién es el sayón de los últimos 5 años entre Paul Skin y Tarek Skubal. Juan. Para mí, el que se va a mantener teniendo esa posición de Sayón va a ser Tarek Skubal. Lo dice su carrera, es estabilidad. Que tuvo lesiones, que empezó como cualquier pelotero normal. Lo de Paul Skeens es una excepción. Comenzar tan rápido, apenas va a cumplir 24 años en medio de la temporada 2026, tener los números que tiene, eventualmente la realidad lo va a alcanzar un poco y los números se van a estabilizar. Carlos. Yo creo que no podemos hablar primero de los últimos 5 años si queremos hablar de Paul Skeens porque solamente tiene 2 años en Grandes Ligas, pero también tampoco podemos hablar de estabilidad con Tarek Skubal. Recordemos algo que mencionaste en tu argumento en el bloque pasado, que fue las lesiones. Realmente las lesiones mermaron los primeros 3 años de Tarek Skubal en la MLB y le costó bastante poder establecerse como un lanzador as. De hecho, su año de debut 2020 fue una temporada bastante corta, bastante reducida y no se vio la mejor versión de Tarek Skubal sino hasta el 2023. Se acabó. Hasta 2023. Y ahora bien, tenemos 24-25. Ambas temporadas, los dos coincidieron. Uno debutó en la temporada 2024, se consolida en el 2025. Ahora bien, derechos y zurdos. Y eso es un punto interesante. Estamos hablando que estamos en presencia de los 2 mejores lanzadores derecho y zurdo por los próximos 5 años ahora. ¿Vista el futuro, Juan? Yo pensaría que sí. Skubal tiene 29. Eso sí, va a cumplir luego los 30 años ya finalizada la temporada de Grandes Ligas, será en noviembre. Sin embargo, si mantiene el rendimiento que tiene, pienso que tampoco es una mala edad de pitchers que llegan hasta tener más de 40 años y todavía se mantienen estables. Inclusive perdiendo... Díselo Justin Verlander. Incluso perdiendo un poco la velocidad, no tienen de repente tienes que encontrar otros argumentos más allá. De hecho, a Skeens le va a tocar eventualmente en su carrera poder encontrar argumentos diferentes al tema de la recta de 102 millas por hora. Carlos. Con el tema de la recta de las 102 millas por hora, realmente no creo que sea el argumento principal para ver a Paul Skeens como un gran lanzador. ¡Metió candela! Estamos hablando de un lanzador que realmente lo que domina primero es su repertorio, la cantidad de lanzamientos que tiene, y a eso le tienes que sumar el comando de sus picheos. Recordemos, comando y control son 2 cosas diferentes. Control es la capacidad de lanzar strike, comando es colocar el picheo donde tú quieres, y eso es donde realmente domina Paul Skeens. Y hablando de si va a ser o no el rey de los 5 años que vienen, estamos hablando de un lanzador de 23 años de edad. Tú bien lo mencionas. Se acabó el tiempo. Ahora muy bien, el sistema ABS ¿va a beneficiar o no va a beneficiar a Tarek Skubal, Juan? El ABS lo va a beneficiar, sí, sin duda. Es un pitcher con control. De hecho, a pesar de lo que lo estábamos diciendo antes, el tema de los ponchos, el tema de menor cantidad de boletos, tú decías algo importante, el tema de la diferencia de comando y control. Es poner el pichón donde quede, sí, pero en el control, que es en donde pienso yo, es destacado, en este caso Skubal más que Skeens, va a poder encontrar siempre la zona, ataca más a los bateadores, por eso le pegan un poco más de cuadrangulares, un poco menos que Skeens. Skeens de repente ataca un poco menos la zona, pero sí creo que puede ser un poco, va a ser beneficioso en este caso para el pitcher de Detroit. Dímelo, Carlos, ¿el sistema ABS beneficia o no beneficia a Paul Skeens? Bueno, para la maestra un botón, vean ustedes los juegos de Paul Skeens con el ABS y vean cómo ha reaccionado el público cada vez que pide una sentencia, porque realmente no falla. Es un lanzador que no solamente sabe ubicar sus picheos, sino que también tiene un gran conocimiento de la zona de strike, y por eso es la importancia del control y el comando. El control es simplemente colocar el picheo sobre la zona de strike. Por eso es que Tarek Skubal recibe tanto cuadrangular. De hecho, usted lo puede ver en la cantidad de cuadrangulares por cada 9 entradas. Por eso es que Paul Skeens es tan diferente, por el comando que tiene.
Y por el comando que tiene y el tiempo que tienen cada uno, le está yendo bien con los tiempos a ambos. Ahora bien, para finalizar este contrapunteo, y tenemos que hablar, Juan, sobre esta situación que vamos a presentar a continuación. Tim Lincecum ganó 2 premios Cy Young de forma consecutiva. En ese momento era el mejor lanzador de las Grandes Ligas y luego se vino a menos. ¿Puede pasar eso con Tarik Skubal? Mientras el equipo lo apoye de manera correcta, pensaría que no. Ojo, estamos hablando de 2 lanzadores en particular, ¿no? En realidad hay estadísticas que no dependen realmente del rendimiento de equipo. Pero si tienes una buena unidad a tu alrededor, la motivación siempre va a existir. Yo pensaría que en el caso de Skins, más bien, el ambiente puede influenciar de manera negativa sobre él, justamente por ser un equipo que no gana en las Grandes Ligas. Puedes tener un as. El as puede ganar los juegos que le toquen. El tema es cuando le toque otro lanzador, cuando Pittsburgh no pueda jugar más allá de la temporada regular, y esos números les va a costar muchísimo subir. Y ahí se va a quedar en esos números. A ver, Carlos, tú hablabas de Dwight Gooden comparándolo con Paul Skeens. ¿Será que Paul Skeens puede tener una carrera como de Dwight Gooden, incluso con todos los excesos que hubo? Recordemos que Dwight Gooden fue un personaje un poco polémico, nada más. Entonces yo creo que la carrera de Paul Skeens perfila un poquito mejor. También mencionar un par de cositas. Primero, el ambiente del equipo va a influir muchísimo, bien lo dice Juan, pero también le va a afectar bastante a Tarik Skubal. Recordemos que está jugando en un equipo que no le quiere pagar su dinero. Segundo, creo yo que no importa si llegas a postemporada o no. Recordemos que el mejor pelotero del 2010 al 2020 fue Mike Trout, y Mike Trout jugó una sola vez postemporada, así que creo que no es un argumento tan válido para hablar de números individuales. Y con esto nosotros vamos a ver el highlight de Tarik Skubal, el ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2024 y en 2025 con Detroit Tigers. Y después ver ese highlight sobre lo que es el desarrollo del ganador del premio Cy Young en las últimas 2 temporadas de la Liga Americana y las Grandes Ligas, Tarik Skubal, nosotros llegamos ahora a esta parte del debate donde me voy a quedar con algo que dijo Juan. Skubal en la Liga Nacional. Entonces, ¿será que Skubal es dominante porque está en la Liga Americana, Juan? Sí, de hecho yo creería que es uno de los grandes, a pesar de que tengo un argumento en contra de la defensa que yo estoy haciendo de Skubal, porque recuerden que los juegos interligas apenas son 48 de la temporada de 162, por lo tanto en volumen de rivales, Skins se enfrenta, y hay que admitirlo, aquí sí cedo el punto, a rivales de repente que tienen un mayor poderío, los Phillies, los cerveceros de Milwaukee. O sea, la Liga Americana es menos ofensiva que la Liga Nacional. Eso es lo que nos dijo la temporada 2025. Okay. O sea, tenemos equipos en volumen, me refiero, a equipos que de repente son menos fuertes que los de la Liga Nacional. Por eso no me parecería descabellado que Skubal, terminando esta temporada, teniendo también, o esperemos, un buen rendimiento, va a tener a los contendientes de la Americana queriendo contratar a los que tienen el dinero. Probablemente Boston, probablemente Yankees, pero luego las propuestas de la Nacional no van a faltar. Dodgers se va a asomar, muy probablemente. Carlos, ¿tú crees que Paul Skeens es tan dominante en la Liga Nacional porque está enfrentando a bateadores de mayor relieve que le generan un poco más de esa presión de que tiene que desarrollar mejor sus picheos? Creo yo que no es un tema de presión. Creo yo que simplemente Paul Skeens es un lanzador que está mentalizado a ganar. Lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol. Fue el único lanzador que pudo dominar a la República Dominicana. Lo hemos visto lanzar en ligas menores. Fue sumamente dominante. Y también cuando ves su trabajo en el college, que no son bateadores, la mayoría de ellos ni siquiera consiguió una firma de draft. Simplemente dominó. Es un lanzador competitivo, es un lanzador que está... A Carlos no se le dan los tiempos. A eso siempre le pasa a Carlos, nunca se le dan los tiempos. Ahora bien, muchachos, me voy a quedar con eso. Lo que vimos en ligas menores de ambos lanzadores están reflejando lo que estamos viendo hoy, Juan. Fíjate, lo de Skubal fue un crecimiento de repente un poco más lento. El impacto de Skins fue inmediato. Sí. Básicamente no le dejaron ni siquiera tiempo de desarrollo porque no lo necesitaba realmente. Estaba ya para nivel de Grandes Ligas inmediatamente. Pero insisto, es una excepción a la regla. Skubal fue realmente lo normal. Estar un poco en ligas menores, empezar a tener números destacados, debutar en medio de una temporada de Grandes Ligas en 2020. El desarrollo como pelotero de Skubal, en mi opinión, obedece un poco más a la regla, no tanto la excepción que tiene Paul Skeens. Carlos, tú por tu parte, ¿tú crees que lo de Paul Skeens se vino desarrollando desde ligas menores y que este está en su mejor punto o puede haber un punto mejor para Paul Skeens? Recordemos que la temporada de Paul Skeens de debut también fue su temporada de debut en ligas menores. Él simplemente comió el tiempo ese de servicio que intentaron robarle los Piratas de Pittsburgh, así que no podemos hablar de que Paul Skeens es un reflejo de su trabajo en ligas menores. Simplemente es un reflejo del hype que generó desde el colegial. Solamente alguien como Stephen Strasburg lo había logrado, pero Paul Skeens creo que cumple incluso un poquito más. Sí, estamos debatiendo, pero yo estoy de acuerdo con eso. Que yo le puedo dar el punto a favor.
Hace mucho rato no vemos un ganador 3 veces de forma consecutiva de Cy Young en la liga, en cualquiera de las dos ligas, tanto en la americana como en la nacional. Carlos, ¿hay algún rival para Paul Skeens en la liga nacional? Sí, claro, y lo hubo también el año pasado. Ahí en esa liga están Zach Wheeler, está Christopher Sánchez, que se ha generado como un lanzador dominante, está el mismo Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial. Entonces yo creo que si bien Paul Skeens es un lanzador impresionante, es un lanzador dominante, yo no veo un Cy Young seguro nuevamente para Paul Skeens. Estamos hablando de un pelotero muy joven, con mucho camino por delante, que evidentemente por la cantidad de lanzamientos que utiliza y por su velocidad está también propenso a lesiones. Muy bien, ahora los dos al unísono y de forma muy ética y responsable van a decir el nombre del ganador del premio Cy Young de las grandes ligas en la temporada 2025. No. El ganador del premio Cy Young si existiera. Obviamente es un hipotético premio que no existe, el unificado. Ok. Tenemos 2 candidatos, los 2 los han defendido. Ambos panelistas han puesto sus argumentos. Uno le ha reconocido los argumentos al otro y eso también es importante. Así que a la cuenta de 3, al unísono, ¿quién es el Cy Young de la temporada 2025 de las grandes ligas global? 1, 2, 3. Paul Skeens. Y ahora ustedes en las plataformas digitales tienen que comenzar a votar de una vez. De una vez comiencen a votar. ¿Quién gana este debate? ¿Juan Miguel Márquez? ¿Carlitos Colón? Lo dejan en los comentarios. La siguiente semana, en el próximo capítulo, vamos a mostrar la sumatoria de todos sus votos para saber a quién le adjudicamos esta primera victoria que pase a la tabla de posiciones. Vamos a ver a continuación el highlight de Paul Skeens, porque ya vimos el detalle de Skew, lo vamos a ver de Paul Skeens, Paul. Así completamos este primer episodio del Duelo de Estrellas, primera liga de debate deportivo del mundo en todas las plataformas digitales y por supuesto en las redes sociales, Duelo de Estrellas, para que se sumen a nosotros. Muchachos, gracias por acompañarnos. A ustedes, siempre por la invitación. ¿Cómo te sentiste, Juan? No, perfecto. De verdad que me encantó. La iniciativa es fantástica. Los invitamos a que, por supuesto, se unan, la sigan, que voten, que participen. Ahora va a venir también ese tema de que voten por cada uno de nosotros. A ver, Sí. a ver quién obtiene la victoria. Tú, Carlos, ¿qué tal? No, bastante agradecido por la invitación, sumamente nervioso cuando comenzamos, porque debatir siempre puede dejar a alguien expuesto, entonces es una responsabilidad hacerlo de manera correcta. Entonces, bueno, la invitación es a que sigan viendo esto, sigan disfrutándolo y por supuesto que voten, participen y que decidan ustedes quién fue el ganador. En el próximo episodio ustedes atentos a las redes sociales para que sepan quién será el enfrentamiento. En esta oportunidad será de la conferencia americana y luego volveremos a la conferencia nacional. Recuerden, los 2 primeros clasifican a semifinales, eliminación directa para proclamar al primer campeón de esta primera temporada del Duelo de Estrellas edición béisbol. Será un placer seguir disfrutando con ustedes. Nos vemos en la próxima.